You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You cut me open and I. Hablemos ahora de Novoland Eclipse de Perlas. Llegué a este C-drama de forma accidental, realizando una búsqueda de dramas donde hubiese participado el actor Hwang Jung-gi, y así me encontré con este drama que es una verdadera joya, ocupando el lugar número 1 dentro de mis preferencias. Novoland Eclipse de Perlas lo ubicamos como una serie dramática dentro del género histórico de fantasía, producida en el año 2021, en el cual identificamos a 6 personajes principales, como lo son Jae Hachi, Fan Haichi, a Fan Yamin, también conocido como Fan Chu o el duque de Qinghai, el emperador Chu Son-su, a Tilan y Sisan, a Fan Chu-jin, que también interpreta a Duo Han y Duo Luo, y Che Liu, interpretados por unos excelentes actores, algunos de los cuales he tenido la oportunidad de ver en otros dramas, y aquí alcanzaron un nivel bastante superior, una producción que en mi humilde opinión no tiene nada que envidiar a Hollywood, excelentes escenarios, efectos especiales, fotografía, guión y dirección. Si pudiéramos definir la serie en 2 palabras, estas serían lealtad y amor. No es un drama con final romántico feliz, pero si les gusta una buena historia, bien vale la pena verla. El drama, que en verdad inicia de manera trágica con la muerte del padre de Haichi y que también termina de manera trágica con la horrible muerte del emperador Su y Tilan, nos narrará la supervivencia del reino de Danchen, de sus enemigos externos como internos, desarrollará 3 historias de amor paralelas y convergentes, y finalmente, como un gran trasfondo, nos mostrará la trayectoria de una niña de origen plebeyo, nacida en un pueblo insignificante, hija de pescadores, cuyo padre muere a causa de las perlas luminosas, y cómo los caminos de eso que llamamos destino la convirtió en un guerrero militar a la orden del reino de Danzén, luego en una rehén de una tribu enemiga que quiso convertirla en la futura Davana del líder de dicha tribu, y luego de ser rescatada en oficial del tercer rango en su nación, equivalente a un general. En la esposa secreta de su maestro y amor de su vida, Fan Yamin, en la consorte del emperador Su, en la señora Perla, venerada por varios pueblos y funcionaria del gobierno, siendo la primera consorte a la cual se le da ese privilegio, y finalmente en la emperatriz viuda y regente que gobernaría el reino de Danche. Esta historia me hace pensar en una frase icónica de la película Forrest Gump. No sé si todos tenemos un destino o estamos flotando casualmente como en una brisa. Yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo. Y al igual que sucede en la película, al final del drama hay una pluma flotando, aunque esa pluma aquí en el drama es bastante significativa en la historia de amor entre Fan Yamin y Hachi. Ninguno de sus personajes principales pudieron escoger libremente su destino, aunque Hachi tuvo ciertamente varias opciones, optando a crecer como un niño y recibiendo la educación militar de los ancestros de la familia Fan e interesándose por el bienestar de las personas y asuntos de su nación, renunciando a una vida despreocupada y sin afanes. Inclusive, cuando se convirtió en consorte del emperador, no estaría destinada para vivir como una más dentro de un harén, sino que nació para ser una gran líder que representaba al emperador Su por mandato de éste al otorgarle el sello imperial. En términos generales, no podríamos decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos dentro de la narrativa. Lo que podemos decir es que el sistema de gobierno en la figura del emperador era susceptible de guerras internas y traiciones, ya que a través de la violencia se querían generar los cambios en el poder. En nuestro C-drama, Su sería el único sobreviviente de su dinastía, quien ni siquiera era elegible para ser heredero al trono, por ser además hijo de una concubina, pero fue el príncipe heredero
quien sufrió la rebelión del príncipe Yi y terminó perdiendo la vida por su propia mano. Y la rebelión tuvo que ser aplacada por Azu junto con Fan Yamin con pérdidas irreparables para ambos. Después de dichos acontecimientos, Azu asciende al trono convirtiéndose en un emperador bastante arrogante y déspota, pero era entendible su forma de ser, pues gobernaba dentro de un ambiente hostil y traicionero, quien no quería ser emperador, sino ansiaba poder tener una vida más libre al lado del amor de su vida, Sisan, quien falleció durante la revuelta. A Atsu le tocó enfrentar la vida sin ella, bastante amargado hay que decirlo, sacrificándose por su nación, presionado también por Fan Yamin, quien decidió ser su Baisi. Pese a todo, era un gobernante bastante capaz, audaz, sagaz, un gran guerrero también con grandes instintos de lucha. De la relación con Tilá nos queda como lecciones aprendidas el perdón y creer en las segundas oportunidades. El perdón de Tilán hacia el emperador Su, quien la hizo sufrir mucho sin razón, y para el emperador Su la oportunidad de volver a amar y a no aferrarse al pasado. El destino de Tilán sí que fue trágico. Una chica nacida en la familia real de Chunyan, pero al ser hijo de una concubina, ostentaba el título de princesa, sin embargo, era repudiada por el origen de su nacimiento. Fue utilizada por su hermano Zhoulan para forzar una alianza matrimonial con el reino de Danxian y el emperador, reacio a ello y sin conocerla, intentó asesinarla. Un plan frustrado por Haichi bajo la anuencia de Fan Yamin y su hermano adoptivo Fan Chuyin, y por cuenta de ello fueron castigados con una paliza que casi los mata, acrecentando aún más el odio que Haichi le tenía al emperador desde el momento en que su padre falleció. Una vez en Danchen, Tilán fue humillada por el emperador al no darle una ceremonia de boda, quien por su parecido físico con Sisán despertó una furia inconmensurable en él, como si ella hubiese sido culpable de ello. Claro, que también ella lo toreaba mucho, tocaba puntos muy sensibles dentro de él, generando una relación bastante tensa en la cual claramente ella tenía todas las de perder, pues el emperador era alguien especialmente cruel y maltratador. La humillaba, la amenazaba con la vida de las personas cercanas a ella, la agredió física e íntimamente, al punto que ella quería morir. El emperador se complacía un poco en ese sufrimiento, como rozando el sadismo, pero al ver las consecuencias de sus actos, le dio cargo de conciencia y curiosamente también fue gracias a una conversación sostenida con Hachi que él decidió darse una oportunidad con Tilán, a quien le pidió perdón y trató de redimirse. Él quería hacerla su emperatriz, darle la ceremonia que antes no había podido tener y compartir con ella próximos inviernos y primaveras, pero nada de esto alcanzó a darse por el ataque que su hermano Zulán había venido gestando a lo largo del drama, quien fue muy hábil moviéndose a seres humanos como piezas de ajedrez que luego desechaba. No estaba en el destino de Tilán convertirse en la emperatriz, pero de esa relación nacería el heredero del emperador Su. De otro lado tenemos a Fan Yamin, conocido también como Fan Chu o el duque de Qinghai. Era la mano derecha y la mano izquierda del emperador Su. Provenía de la familia Fan, vasallos de la familia real Chuchón, y su sangre era especial porque podían servir de Baixi de la familia Chu. El Baixi, dentro del contexto de la historia, era aquel que sufría en su cuerpo las consecuencias físicas de aquellos intentos de asesinato hechos a la figura del emperador. De alguna forma, el emperador gozaba de cierta inmunidad física. El concepto, aunque pueda ser fantástico de un cuento chino, no es muy alejado de nuestro realismo mágico, puesto que muchas personas tienen como formas de protección de la brujería o maldiciones a las plantas, los animales y a ciertos amuletos religiosos. Fan Yamin sentía una gran lealtad y amor por el emperador Su, quien además era su mejor amigo desde la infancia. Hacía labores de inteligencia y espionaje, algo muy connatural a todos los estados modernos,
principalmente las grandes potencias. No es un secreto que fue gracias a él quien pudo conservar el reino de Danchen, protegiéndolo desde la sombra y ejecutando extrajudicialmente a todos aquellos miembros de la corte que en su momento ayudaron a la rebelión del príncipe Yi. Soportó mal humor, sus terribles castigos, sus humillaciones, además de ser su Aixi, sacrificando su salud y propia felicidad, sintiéndose en deuda con él por la muerte de su esposa Sisan. Siempre se mostró renuente a casarse desde la época de su juventud y a tener descendencia porque debido a que eran los escudos humanos de la familia Chu, los hombres de su familia morían muy jóvenes, dejando viudas e hijos pequeños, y él no quería someter a nadie a ese sufrimiento, condenándose a sí mismo al ostracismo sentimental, hasta que se enamoró de Hachi, y de hecho esa especial condición de él fue lo que lo llevó en principio a rechazarla, aunque la amara profundamente. Sin embargo, la lealtad hacia el emperador era un punto no negociable para él. Sobre este punto de la lealtad volveremos más adelante porque fue un rasgo bastante importante y determinante dentro de la historia. Acogió como hijos adoptivos y discípulos a Fan Chuyi y a Fan Haishi, a quienes personalmente educó, cuidó y protegió. Ellos eran tratados como nobles, pues pertenecían a la familia Fan de Luishan, que era el lugar donde tenían su feudo, aunque ciertamente crecieron y vivieron en la capital. Bajo la batuta de su maestro y guía, ellos se convirtieron en excelentes guerreros militares. Shujin manejaba más el combate personal y la espada, mientras que Haichi, además de ser rápida, dominaba el tiro de arco. Creo que nadie podía igualarla. Aprendieron a jugar ajedrez y a trazar estrategias de guerra, además de ser buenos en la lectura y en la escritura, como lo acostumbra cualquier nobleza en el mundo. Cuando Yami los acogió, vio en ellos a grandes líderes. Al primero lo educó para que a posterior volviera a su tierra, a ocupar el lugar que le pertenecía como descendiente de la realeza. Yo creería que hubo un poco de adoctrinamiento, pero pues en un mundo en paz puede haber más progreso que en un mundo en guerra, aunque a veces estas sean imposible evitarlas. Y aunque desde el primer momento siempre se percató de la animadversión que Haichi sentía por el emperador, lo que él le dijo a ella cuando la entregó al emperador Su para que fuera su consorte y dejando de lado que lo hizo por amor, para que éste la protegiera, no estaba lejos de la realidad. Él vio en ella esperanza y un futuro para la nación. Para mí, de hecho, las escenas más conmovedoras fueron aquellas en las cuales Yanmi como su maestro se despedía de ellos. Personalmente los vestía con sus respectivos uniformes, les recordaba sus enseñanzas y ellos le correspondían con una gran reverencia. Esas escenas las veía con un nudo en la garganta. Creo que allí radica la belleza de este drama, la expresión máxima del amor sin necesidad de utilizar palabras para demostrarlo. Fan Haishi creció en un mundo masculino. Muy pocos sabían de su verdadera condición de mujer, un secreto que era guardado con mucho celo y era protegida por todos los que hacían parte del pabellón Jinfen, como era que se llamaba la Guardia Oscura. Era muy lambona con su maestro. No sé cómo lo digan en sus respectivos países, como muy salamera puede ser la palabra. Le gustaba estar pendiente de él, era la primera en darle la bienvenida, estaba pendiente de su comida, de su salud, de sus medicinas. Cuando su maestro se enojaba con ella, buscaba cómo contentarlo y con su hermano adoptivo frecuentemente se aprovechaba de ser la hermana menor para hacer que él hiciera cosas por ella, hacía que su maestro lo regañara, le hacía muchas pilatunas. En lo personal me gustó mucho esa relación de hermandad que forjaron entre ellos y Yasmín se valió de eso para el momento en que Fan Chujin tuvo que volver a asumir su verdadera identidad, lo cual fue bastante cruel con Haichi. La admiración y devoción hacia su maestro se fue transformando en amor romántico con el paso de los años y las hormonas presentes. Pero cuando ella intentó asesinar al emperador Su, Yamin no lo toleró
pese a que el emperador le había perdonado y admirado su valentía, ella no entendía la lealtad que su maestro le profesaba al emperador y lo cuestionó enérgicamente por ello, más porque su maestro estaba dispuesto a borrarla de un plumón de su vida, pero él le dice que si ella era leal a él como decía, tenía que también serlo con el emperador, y si no podía entender algo tan básico y elemental para él, que mejor se fuera y no regresara más, y le puso una prueba tenaz hasta que hasta Chujin le reclamó a su maestro. La lealtad dentro del drama, y no sé si para los asiáticos es un valor absoluto, por encima de la vida misma. No hay lugar a lo gris, a la lógica. No importa si lo que me pidieron está bien o está mal. Lo importante es hacerlo porque yo le debo lealtad a tal o cual persona y la encontramos presente en muchas de las relaciones humanas que allí se dieron, como por ejemplo en la gente que trabajaba para el general Su, en las criadas de Tilan hacia Zulán, dentro del pabellón Jinfen, en Liu y en los amigos que Hachi hiciera cuando presentó el examen militar y que no la abandonaron una vez se descubrió que era mujer. Haichi tuvo la suerte de ser protegida por todos, aunque tampoco nada fue regalado. Tilan se dio cuenta de su condición de mujer desde el mismo momento en el cual la rescató, protegiéndola a su manera. Fueron grandes amigas a pesar de las circunstancias y fue protegida por el emperador Su, quien siempre cedía a sus peticiones pese a haber despertado sus celos. Primero por Tilan y luego por Yamin, porque no podía entender tanto sacrificio de él por ella, a quien le dio su anillo de arquería, un anillo que él mismo se lo había pedido hace muchísimos años atrás y Yamin no quiso dárselo nunca. Y fue por ella que finalmente Yamin, quien pensó que estaban en tiempos de paz, decidió dejar de ser el Baixin del emperador Su. Sin embargo, cuando Yamin estuvo mucho más cerca al borde de la muerte, Hachi se convirtió en la mano derecha del emperador. No por nada, él le dio el sello imperial. La relación entre Yamin y Hachi siempre se debatió entre el amor y el deber. Y en esta dicotomía, al final ganó el deber. Los intereses de una nación se pusiera por encima de ellos, porque además la serie fue muy enfática en mostrar que el panorama general era más importante que los intereses personales, como el amor de pareja. Y a la muerte de Tilar y el emperador, ellos debieron asumir el destino de la nación, sacrificando su propia felicidad. Sin embargo, pudieron tener su momento feliz, aunque poco durara. Finalmente, la historia entre Fan Chujin y Liu nos queda como lección en no dejar las cosas para después, pues de pronto ese después no se dé nunca. Aunque es aplicable para las tres historias de amor, el emperador Su tenía un dolor por sanar, para Hachi y Yami las cosas siempre fueron muy difíciles, pero Chuyun era muy tímido y al irse a una misión, todo el departamento de costura fue vilmente masacrado. Muchas jóvenes inocentes se vieron involucradas en una lucha por el poder que no tenía que ver con ellas, y si bien Cheliuno perdió la vida, fue un suceso que la marcó para siempre, dejándole secuelas físicas al perder su visión. Para que Chuyun pudiera irse y recuperar su lugar como príncipe en su tierra natal, su maestro le pidió a Cheliu que fingiera su muerte, pues ella era según su gran debilidad, y él tenía una cita ineludible con su destino y una misión que cumplir. A veces el amor se convierte en una carga pesada y en una debilidad en hombres de poder, y a la larga la salvó y lo salvó de convertirlos en presas fáciles para sus enemigos, siendo los únicos a los cuales el amor les sonrió, pudiendo estar juntos al final. Y aquí termina este análisis, vale la pena verlo, son 48 capítulos llenos de acción, artes marciales, romance, amistad, hermandad, momentos tristes, emotivos, pasionales, sin llegar a ser explícitos, actuaciones exquisitas, el mensaje también lo es, aunque después necesites de un chocolate para subir los ánimos. Y bueno, el actor por el cual vi el drama tuvo una participación corta, vino a ser el pretendiente de Haishi, necesario para desportar los celos en Yamin, y verlo es un deleite para los ojos. Y si llegaste al final del video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hasta la próxima. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding.